No debería haberme metido ahí. Lo sabía desde el principio. Lo supe en cuanto el tipo me puso la mano en el hombro con esa sonrisa que no llega a los ojos, la que te dice, ven, pero no deja opción. Fue en la esquina de Peña y Peña, justo frente a un puesto de gorras piratas y camisetas con estampados de la Santa Muerte. Yo solo pasaba por ahí, o eso pensaba. Oye, compa, me dijo, ¿me puedes acompañar un segundo? Es que hubo un malentendido. Volteé con la esperanza de que no fuera a mí. Pero no, me estaba viendo directo. Era un tipo alto, moreno, con los pómulos marcados y una cicatriz vieja en la ceja. Vestía pants negros, sudadera Adidas y unos tenis blancos muy limpios, demasiado para estar en Tepito. «Perdón», dije, con esa voz temblorosa que uno pone cuando no quiere sonar débil, pero tampoco busca bronca. «No más un segundo, hermano. Es que quiero arreglar un malentendido que se armó por tu culpa». Ahí supe que estaba en problemas. Esa tarde bajé del metrobús en la estación Tepito porque me había bajado antes, sin querer. Era mi primer día en una nueva chamba en un centro de impresión digital y llevaba la cabeza hecha bolas con las indicaciones del jefe. Iba tarde. Me metí por la calle Aztecas para atajar, como un idiota, pensando que Google Maps me tenía cubierto. Pero el barrio no funciona con GPS. Caminaba rápido, esquivando puestos de celulares usados, mochilas clonadas y carteles con promociones que nadie respeta. El aire olía a garnacha y a orines viejos, a humedad pegada en los muros. Iba tan nervioso que ni me di cuenta de que alguien me había seguido desde el puesto de películas, hasta que me tocó el hombro. «Un segundo, no te va a pasar nada si no haces pendejadas», dijo el tipo, más firme ahora. «Neta, solo es para aclarar». Aclarar. Esa palabra me retumbó en la cabeza como un eco. ¿Qué había hecho? ¿Qué malentendido? ¿Me estaban confundiendo con alguien? Lo seguí. Avanzamos por una callejuela que olía a grasa rancia. Un niño se cruzó en una bicicleta sin frenos y se perdió entre dos puestos. A cada lado, cortinas metálicas cerradas y paredes cubiertas de grafitis mal hechos. El tipo caminaba 2 pasos delante de mí, sin voltear. Yo pensaba en correr, pero sabía que si lo hacía, me iba peor. «¿Cómo te llamas?», me preguntó, sin detenerse. «Marco», respondí. «¿Marco qué?». «Marco Ramírez». Asintió, sin decir nada más. Nos metimos en un callejón aún más angosto, donde 2 perros flacos peleaban por un bote de basura. Me dio miedo que fuera a llevarme a una bodega, de esas donde ya no sales. Pasamos por una puerta abierta. Era un local vacío, sin letreros. Dentro había una mesa de metal, un garrafón sin tapa y una bocina de esas que revientan con reggaetón a todo volumen. Un tipo más joven que yo estaba ahí, sentado, con una bolsa de hielo en la mano y un golpe en el pómulo. Cuando me vio, se levantó de golpe. «¿Este es?», dijo. «Simón», respondió el primero. «Ese no es, güey. Ese no es el cabrón». Yo abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Solo alcé las manos. «No sé qué está pasando», dije. El golpeado me miró con desconfianza, luego con rabia. Dio un paso al frente. Yo retrocedí. «Este no es, güey», repitió, más tranquilo. El otro tenía gorra roja. «¿Seguro?». «Sí, güey. Este trae mochila, el otro no traía nada». El tipo que me trajo suspiró. «Vas, Marco. Fue mi error», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. «Pero ojo, carnal, porque andas por lugares donde no se puede andar despistado». Yo asentí. No dije nada. Solo quería salir. «No voltees al salir», me advirtió. Obedecí. Me alejé rápido, sin mirar atrás. Solo hasta que sentí que podía respirar de nuevo me detuve. El corazón me latía como tambor. Me senté en una jardinera, cerca del mercado, entre puestos de ropa y canastas de frituras. Ahí fue cuando me di cuenta de que alguien más me estaba viendo. No era el mismo tipo, era otro, más joven, pantalón entubado, chamarra deportiva y una sonrisa que no cuadraba con sus ojos. Me observaba desde el otro lado de la calle, como si estuviera esperando a que cometiera un error. Cuando notó que lo había visto, hizo una seña con el mentón. Luego se giró y desapareció entre los puestos. Mi celular vibró. Mensaje de mi jefe. «¿Dónde estás? Ya abrimos». No fui. No pude. Caminé sin rumbo,
Crucé por Tenochtitlán, luego doblé por Florida. Mi mente daba vueltas. ¿Qué clase de malentendidos se aclaraban así? ¿Quién era el tipo golpeado? ¿Qué habría pasado si no me confundían? Afuera de una iglesia encontré a un anciano vendiendo escapularios. Compré uno. Me lo colgué sin pensar. Me sentía vulnerable, como si algo me hubiera marcado. Y entonces lo vi otra vez. El primer tipo, el de la sudadera Adidas, estaba del otro lado de la calle, apoyado en un muro, fumando. No me dijo nada, no me hizo señas, solo me miró, como quien mira una pieza que ya no necesita, pero no quiere soltar todavía. Crucé la calle en sentido contrario, me metí en una fonda, pedí un agua de horchata y fingí revisar el celular. Cuando salí, ya no estaba. Desde ese día, algo cambió. No me volví a meter a Tepito. Tomo rutas largas, evito la estación del Metrobús. Incluso los domingos, cuando hay bazar y parece tranquilo, yo me mantengo lejos. Pero la paranoia no me ha dejado, porque hay algo que no cuadra. Al cabo de unos días, me llegó un mensaje por WhatsApp, número desconocido. Solo decía, gracias por aclararlo, Marco. Y abajo, una foto de mí, tomada desde atrás, caminando por Aztecas. Ese día, el primer día, no traía gorra roja, no llevaba nada, pero la foto decía otra cosa, y desde entonces, cada que siento que alguien me sigue en la calle, pienso que no fue un malentendido, fue una advertencia disfrazada de error, y esa, en este país, es la peor forma de amenaza. No sé en qué momento me metí en esa bronca, pero eso fue lo que me repitió mi mente durante días, mientras trataba de dormir en una cama prestada, en casa de un tío que apenas conozco. Ya ni siquiera vivía en Tepito, y aún así, fue como si ese barrio no me hubiera soltado nunca. Todo empezó con una llamada, un martes por la noche. Estaba chambeando en la bodega de mi primo Memo, la de tenis clonados que se encuentra sobre la calle de Jesús Carranza, donde se venden hasta Yeezys con el logo de Puma. Era de esas noches tranquilas, sin broncas. Memo andaba ausente desde hacía unos días, dizque de viaje, pero yo sabía lo que eso significaba. La llamada era de Lalo, uno de los que siempre se arrimaban a Memo. Me dijo que necesitaban ayuda, que fuera al local que tenían a espaldas del Deportivo. Ya era tarde, casi las 10, pero como siempre le he debido favores a Memo, cuando estuve mal, él me dio chamba. No podía decir que no. Caminé las calles como siempre, esquivando los puestos cerrados y saludando a los que andaban vigilando. Cuando llegué, estaban Lalo, el Brando, la Güera y otros dos que no conocía bien. El ambiente estaba tenso, nadie decía mucho. Me ofrecieron un Tonayán, pero lo rechacé. Lalo se me quedó viendo con esos ojos de perro callejero que siempre ha tenido, como si midiera mis intenciones. ¿Sabes algo de Memo?, me preguntó. Nada. Pensé que ustedes sabían. Se hizo un silencio incómodo. Entonces, ¿qué chingados haces aquí?, dijo el Brando. Me encogí de hombros. Lalo me habló. Dijo que necesitaban ayuda. Silencio. La Güera encendió un cigarro. El humo llenó el lugar con ese olor agrio y dulce que siempre me ha dado asco. Memo no contesta desde el viernes. No se ha conectado. El último que lo vio fue el Piraña, y dice que iba a ver a unos cabrones de la Morelos para arreglar un asunto de mercancía, pero ya pasaron varios días. ¿Y qué tengo que ver yo? Tú trabajas en su bodega, tú sabías lo que movía, ¿no? Ese fue el momento en que algo se quebró, no sé si fue en mí o entre ellos, pero lo sentí, como si de pronto alguien hubiera decidido que yo era la pieza que no encajaba. Me dejaron ir esa noche, no me dijeron nada más, solo que si sabía algo, lo dijera, que Memo podía estar muerto, y que si me estaba haciendo pendejo, lo iba a pagar. Me fui caminando, rápido pero sin correr. No era la primera vez que alguien desaparecía, pero algo se sentía distinto, como si de pronto todo el barrio oliera a sospecha. Esa noche no dormí. Al día siguiente, la bodega estaba cerrada con candado nuevo. Nadie me avisó, ni mensaje, ni llamada. Intenté escribirle a Lalo, pero no me respondió. Pasé por la casa de Memo, la de su mamá, pero nadie me abrió. Me sentí como un pinche fantasma. 2 días después me enteré de que al Brando lo habían levantado, que lo habían visto por última vez entrando a un hotel en Tlalpan con una morra que nadie conocía.
Alguien dijo que lo habían visto maniatado, con la cara ensangrentada, subido a una camioneta blanca sin placas. Y entonces empezaron a señalarme. Primero fue la güera. Mandó decir con un chavito que yo había vendido información, que Memo confiaba demasiado en mí, que quizá yo lo había entregado. Luego, otro morro, el Tadeo, me paró afuera del Seven que está por el eje y me dijo con tono neutro: te andan buscando, carnal, cuídate. Fui con la única persona que pensé podía ayudarme, el don Eliseo, un viejito que tiene un puesto de celulares viejos y cargadores robados, pero que también arregla broncas entre gente del barrio. Le conté lo que pude sin sonar a soplón. Él solo me miró por un rato, largo, sin decir nada. Te van a cargar el muertito, mi chavo. Ya lo decidieron. Si Memo no aparece, alguien tiene que pagar. Y tú eres el más fácil. Pero yo no hice nada. ¿Y eso qué? Aquí no importa quién lo hizo, importa a quién le toca cargar con la culpa. Esa noche dormí en casa de mi jefa. Ella vive por La Guerrero. Apenas me vio, supo que algo estaba mal. No le dije nada, solo le pedí una cobija y dormí en el sillón. Soñé que estaba amarrado, con los ojos vendados, y que todos, la güera, Lalo, el piraña, incluso Memo, me gritaban cosas que no entendía. Pero en el sueño, yo sabía que ya estaba muerto. Al día siguiente, me despertó una llamada. Era un número desconocido. Contesté. ¿Tú entregaste al Brando? La voz no era de nadie que conociera. Era seca, directa. No sé de qué hablas. Te va a tocar, carnal. Pero primero, vas a ver cómo se mueren los que te defendieron. La llamada se cortó. Fui directo con don Eliseo. Le conté. Él solo chasqueó la lengua. Te lo dije. Ya está decidido. ¿Qué hago? Vete. ¿Y Memo? ¿Y la bodega? Si sigues aquí, no vas a ver ni la bodega ni a Memo. Vas a terminar colgado de un puente con un cartel que diga Sapo. Hice mi maleta. Me fui esa misma noche. Un tío que vive por Ecatepec me dio chance de quedarme unos días. No he regresado, ni pienso hacerlo. A veces, en la madrugada, sueño que regreso, que me esperan en la bodega, todos sentados, mirándome en silencio. Memo en medio, con la cara hinchada, con una soga al cuello, apuntándome con el dedo. Y me despierto empapado en sudor. Otras veces, sueño que estoy muerto, que el cartel que cuelga sobre mí dice, por traidor, por soplón, por pendejo. Y lo peor, es que ni siquiera hice nada, solo estuve en el lugar equivocado, con la gente equivocada, y ahora soy el culpable de todo. No voy a negar que me daba algo de nervio caminar solo por Tepito con el celular en la mano, pero no era la primera vez que iba. Desde la universidad me gustaba ir los fines de semana a comprar tenis clonados, alguna chamarra buena, cosas que en tiendas normales me saldrían en el triple. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no fui un sábado, era martes, mediodía, y el barrio no tenía el mismo ritmo alegre y caótico de siempre. Se sentía más crudo. Todo empezó porque estaba grabando un video para mi canal. No soy influencer ni nada, apenas tengo unos cientos de suscriptores, pero me gusta subir recorridos de mercados y tianguis, documentar lo que veo, nada invasivo. Me gusta mostrar lo que la mayoría no se atreve a grabar, calles donde la ley se respeta solo si conviene. Ese día me animé a hacer un recorrido por la calle de Peralvillo. Comencé desde Reforma, pasando por las banquetas atascadas de puestos. Había de todo. Videojuegos, celulares robados, perfumes que huelen igualitos a los originales. Caminaba despacio, hablando bajo mientras grababa con la cámara del teléfono pegada al pecho, para no llamar la atención. Ya conocía las reglas, nada de grabar rostros, nada de meterse donde no te llaman, y si alguien te dice que bajes la cámara, lo haces. Pero justo cuando pasaba por la esquina de Aztecas y Matamoros, algo cambió. Un grupo de vendedores estaba acomodando unos sacos y mochilas. Unos tipos tatuados, con cadenas gruesas y gorras oscuras, me miraron raro. Uno de ellos, flaco y de piel curtida por el sol, alzó la voz. Tú, el del teléfono, ¿qué chingados estás grabando, cabrón? Me detuve en seco. No estoy grabando nada, bro, dije, levantando las manos. Es un video para mi canal, puro recorrido, nada de rostros. El tipo avanzó hacia mí, no rápido, pero con esa seguridad de quien sabe que nadie lo va a detener. Los demás se quedaron atrás, mirando, pero tensos. El flaco traía un cigarro a medio terminar entre los labios. A ver, dame tu pinche celular, me dijo, extendiendo la mano.
Mira, de verdad, no grabé tu puesto. Te lo puedo mostrar si quieres, dije, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro ya me sentía atrapado. No quiero ver ni madres. Te dije que me des el celular. El tono cambió. Ya no era una petición, era una orden. Y en ese momento supe que no era solo un vendedor enojado. Ese güey estaba conectado, o al menos actuaba como si lo estuviera. No te voy a dar mi celular, respondí, tratando de mantener la dignidad. Créanme, lo pensé en dárselo, pero tenía todo ahí. Fotos personales, trabajo, contactos, era mi vida. Entonces pasó algo que me marcó. El tipo sacó un radio de la mochila que traía colgada al frente y dijo algo que no entendí del todo, pero capté las palabras, morro grabando, esquina de Aztecas, y ven ya. Me dio un escalofrío que no olvidaré jamás. Ya valiste madre, carnal, me dijo, como si estuviera narrando una verdad inevitable. Aquí no se graba, te lo advertimos. Los segundos se me hicieron eternos. Intenté explicarle, intenté que entendiera que no estaba grabando nada ilegal, que solo quería mostrar la cultura de barrio, pero ese güey no buscaba razones, buscaba humillar. En ese momento apareció otro tipo. Este estaba más corpulento, traía lentes oscuros y una playera negra sin mangas. No dijo una palabra, se limitó a mirar mi celular, luego a mí y después al otro. Enséñale el video, ordenó. Con las manos temblando, abrí la aplicación. Le mostré el clip de los últimos 5 minutos. Eran tomas de los puestos, sí, pero ninguno mostraba caras. Solo mercancía, calles, ambiente. ¿Ya ves? No grabé nada que no pueda verse en Google Street View, dije, casi rogando. El tipo grande asintió levemente. Por un momento creí que todo se iba a calmar, pero el flaco no estaba conforme. Me arrebató el celular con un movimiento rápido y comenzó a revisarlo por su cuenta. ¿Y esta madre?, dijo, mostrando un clip de días anteriores donde grabé en Eje Central, en un puesto parecido. Eso fue otro día, otro lugar, no es aquí. No escuchó. Me empujó con el hombro y le gritó a otro chavo del puesto de enfrente. Memo, dile al chiquilín que venga. No sabía quién era el chiquilín, pero si ya había más involucrados, mi instinto me dijo que tenía que salir de ahí. Caminé hacia atrás, sin correr, solo retrocediendo como quien se va sin molestar más, pero el flaco me gritó, «¿Te vas sin tu celular, culero?» «No mames, ya te mostré todo», le dije, deteniéndome de nuevo. «No grabé nada tuyo». «Te dije que no grabes, ¿no entiendes o qué?» Su voz subió, y la gente ya comenzaba a mirar. Fue ahí cuando lo vi, el chiquilín. No lo imaginaba así. Era bajo, delgado, con cara de niño y una mirada oscura, como vacía. Venía con una mochila colgada del hombro y traía una cangurera en la cintura. Caminaba con paso lento, como si no tuviera prisa por resolver nada. Se me acercó y sin decir una palabra tomó mi celular de las manos del flaco. Lo miró, lo volteó, presionó un par de botones y me preguntó, ¿te grabaste tú solo o a quién más? Nadie más, carnal. Nomás estaba haciendo un recorrido. Repetí. Me miró. Esa fue la parte más jodida. Me miró como si pudiera ver todo lo que yo era con solo parpadear. No era una mirada de enojo. Era peor. Era una mirada de evaluación. Como quien decide si algo se guarda o se desecha. Este güey está limpio, dijo finalmente. Bórrale los últimos 2 videos y lárgate. Pero no vuelvas a grabar aquí, ni de lejos, ni de ladito, ni con permiso. ¿Me entendiste? Asentí con la cabeza, temblando. El flaco gruñó algo, molesto, pero no dijo más. El chiquilín me devolvió el celular. Yo mismo borré los clips mientras todos miraban. Al terminar, me di la vuelta y caminé sin ver atrás. Pasé entre puestos, entre bocinas que sonaban a todo volumen, entre miradas que ya no eran indiferentes, sino sospechosas. Todo el camino hasta la salida de Tepito sentí que alguien me seguía, pero nunca lo confirmé. No me atreví a correr. Sentí que si lo hacía, alguien me tiraría al suelo y no me levantaría más. Cuando llegué a Eje 1 Norte, respiré por primera vez. Me metí al metro, apreté el celular contra el pecho y no lo solté hasta llegar a casa. Esa noche no dormí, no por miedo a que me hubieran seguido, no por la amenaza de los tipos, no dormí porque me di cuenta de algo. Hay zonas de esta ciudad donde la ley no es la constitución ni la policía, es el miedo, es el respeto que se gana con años de silencio, con miradas que matan más
más que las armas. Yo fui un pendejo por pensar que podía entrar con una cámara como si fuera turista en Xochimilco. Desde entonces no volví a grabar en Tepito, ni siquiera paso por ahí. Y si me preguntan por qué, no digo nada, porque allá, hablar, también graba. Yo sé que la gente dice que Tepito es bravo, que no hay que meterse donde no te llaman, que si no eres de ahí, mejor ni pongas pie. Y aunque yo también había escuchado todo eso, la neta es que a veces el hambre puede más que el miedo. Me llamo Iván y soy repartidor en moto. Trabajo para varias apps, ya sabes, Uber Eats, Didi Food, Rappi, lo que caiga. Esa noche ya iba de regreso a casa, pero me entró una última notificación. La paga era buena y el destino no estaba tan lejos. Vi la dirección y dudé. Peralvillo, casi con Jesús Carranza, en pleno corazón de Tepito. Pensé en rechazarla. Ya eran más de las 10:30 y la calle se pone tensa después de esa hora. Pero la neta es que necesitaba la lana. Así que acepté. El punto de entrega era un edificio viejo, de esos que apenas se sostienen. Me pedían una pizza y una botella de refresco, nada raro. El GPS me mandó por Reforma, luego por Eje 1 y de ahí a González Ortega. Cuando crucé por Matamoros, noté que los puestos ya estaban cerrados. Los comerciantes ya habían guardado todo y lo que quedaba era puro plástico enrollado, basura, olor a grasa fría y el eco de alguna bocina lejana tocando cumbia. Trepado en mi moto, traté de no hacer ruido. Sabía que entre más discreto, mejor. Faltaban unas 3 cuadras para la dirección, y aunque el camino estaba oscuro, no vi nada extraño. Pero en cuanto di vuelta a la derecha sobre Libertad, lo escuché. Una moto frenó de golpe justo detrás de mí. Volteé por reflejo, y fue lo peor que pude haber hecho. 2 tipos se me emparejaron. El que iba atrás se bajó en chinga, directo hacia mí. Vi el cañón de una pistola apuntándome al pecho. «Quieto, carnal», me dijo el más joven, moreno, flaco, con gorra y pañuelo cubriéndole la boca. El otro tenía ojos fríos, barba de días y una chamarra de mezclilla desgastada. Sentí que el estómago se me vaciaba. No supe qué hacer, solo alcé las manos mientras la moto seguía encendida, apenas equilibrada entre mis piernas. «No te hagas el héroe, pendejo», me dijo el segundo, levantando su pistola para apuntarme directo a la frente. Estaba seguro de que me iban a bajar la moto, el celular y hasta la mochila con la pizza. Pero no era eso. «¿Tú eres el del pedido?», preguntó el más grande. «¿Qué? ¿Cuál pedido?». «La pizza, güey. ¿Traes la pizza?». Asentí, confundido. «Bájate y dámela». Obedecí sin chistar. Abrí la caja térmica, les pasé la caja de cartón y el refresco. El más chico lo recibió como si fuera algo frágil, con ambas manos. ¿Y el celular? Se lo entregué. También me quitaron la cartera, pero justo cuando creí que ya iban a largarse, el mayor me miró fijo. «Vas a ir con nosotros». «¿Qué? ¿Por qué? Ya les di todo. No traigo nada más». El cañón de la pistola volvió a rozarme la frente. «No preguntes, solo camina. Tú ya estás metido». Me escoltaron por la banqueta como si fuera uno de ellos. El más joven caminaba detrás de mí, el otro a mi izquierda. Dejaron la moto encendida, estacionada mal y con la pizza aún en las manos. Pasamos por una barda rayoneada con letras de la Unión y giramos hacia una vecindad con portón metálico medio abierto. En cuanto entramos, todo se oscureció. El zaguán tenía apenas una lámpara fundida colgando de un cable. Adentro, pasillos húmedos, ropa colgada, basura apilada y un silencio denso, de esos que hacen que el corazón te palpite en los oídos. Subimos por unas escaleras de concreto que crujían bajo nuestros pies. Llegamos al 3er piso. Una puerta verde se abrió antes de que tocáramos. Dentro había un cuarto con una mesa, una televisión vieja y un tipo sentado. Alto, grueso, con una cicatriz en el cuello. Fumaba un cigarro sin prisa. Junto a él, una mujer flaca, joven, con cara de dormida y un bebé envuelto en cobijas. «¿Este es?», preguntó el del cigarro. «Sí, patrón». Él hizo la entrega. «¿Lo vio alguien?». «No, nadie. Venía solo». El del cigarro me miró. En su cara no había emoción. Luego asintió y les hizo una seña. «Váyanse. Quiero hablar con él». Los 2 que me habían encañonado salieron sin decir nada. Me quedé solo con ese tipo, la mujer y el bebé. Mis piernas temblaban. Pensé que me iban a desaparecer,
como a tantos. ¿Sabes lo que traías ahí?, me preguntó. Negué con la cabeza. Esa pizza no era pizza, güey. Era un mensaje, uno que no podía llegar por ningún otro lado. Yo sé que la gente dice que Tepito es bravo, que no hay que meterse donde no te llaman, que si no eres de ahí, mejor ni pongas pie. Y aunque yo también había escuchado todo eso, la neta es que a veces el hambre puede más que el miedo. Me llamo Iván y soy repartidor en moto. Trabajo para varias apps, ya sabes, Uber Eats, Didi Food, Rappi, lo que caiga. Esa noche ya iba de regreso a casa, pero me entró una última notificación. La paga era buena y el destino no estaba tan lejos. Vi la dirección y dudé. Peralvillo, casi con Jesús Carranza, en pleno corazón de Tepito. Pensé en rechazarla. Ya eran más de las 10:30 y la calle se pone tensa después de esa hora, pero la neta es que necesitaba la lana. Así que acepté. El punto de entrega era un edificio viejo, de esos que apenas no supe qué responder. Me hubieras fallado y no estarías respirando ahorita, pero cumpliste. Se levantó, se acercó a mí. Me pasó el brazo por los hombros como si fuéramos compas. Hoy tuviste suerte. ¿Sabes por qué? No contesté. Porque a veces la muerte llega sin avisar, y tú llegaste justo a tiempo. Me soltó. Caminó hacia una mesa y me aventó mi celular y la cartera. Ya no traes dinero. Considéralo el precio por haber estado aquí. ¿Puedo irme? Todavía no. El bebé comenzó a llorar. La mujer lo meció en silencio, sin levantar la mirada. El tipo sacó un cuchillo largo de una mochila. Lo puso sobre la mesa. Quiero que entiendas algo, repartidor. Aquí no estamos jugando. Tú cruzaste una línea. No preguntaste. No hiciste pendejadas. Eso te salvó. Pero si cuentas algo, si hablas con quien no debes... El cuchillo cortó el aire. Lo clavó en la mesa, a centímetros de mi mano. Te vamos a encontrar, así estés en Ecatepec, Nesa o en Canadá. Asentí sin aire, sentía un sabor metálico en la garganta, me temblaban las manos, me dolían los dedos de tanto apretarlos contra mi pantalón. Vete, y no regreses. Salí sin mirar atrás, bajé corriendo las escaleras. Afuera, mi moto seguía ahí, intacta. Ni me fijé si tenía gasolina o si traía las llaves. Solo la encendí y aceleré como nunca en mi vida. Me metí por eje 1, crucé por Paseo de la Reforma sin fijarme en los semáforos. Me detuve hasta que estuve en una gasolinera en la San Rafael, temblando, con la garganta seca y el alma hecha trizas. Estuve como 20 minutos sin poder hablar. Me miré en el espejo del baño de la estación. Tenía los ojos rojos, la cara pálida, los labios partidos. Parecía otro. No fui a mi casa, no esa noche. Dormí en casa de un amigo en Lindavista. No le conté todo, solo que me habían asaltado. Ni siquiera reporté el pedido a la app. Días después, la dirección del supuesto cliente ya no existía en el mapa. Busqué en foros, en redes, nada. Como si hubiera sido un agujero negro. Seguí trabajando de repartidor, pero ya no tomo pedidos en Tepito, ni cerca. Porque cuando una moto frena en seco detrás de ti en esas calles, es mejor no voltear. Me llamo Efraín. Trabajo como comerciante de ropa deportiva falsa en el Tianguis de Tepito desde hace más de 20 años. De lunes a sábado instalo mi puesto en la esquina de Tenochtitlán con Rivero, junto a una fonda que huele siempre a aceite recalentado. Me gano la vida vendiendo réplicas de jerseys de fútbol, tenis Nike, traídos del barrio chino, pants Adidas que jamás vieron una fábrica de la marca. Soy lo que llaman fijo, de esos que ya tienen su lugar apartado y pagan su cuota puntual para no ser molestados. Conozco cada bache de la calle, cada cambio de humor de los líderes de zona, cada sirena lejana que avisa que algo se va a poner feo. Aquí hay reglas, muchas no escritas, y lo más importante de todo, no hacer preguntas y no parecer que ves lo que no debes ver. Eso lo aprendí a la mala. Todo comenzó un martes cualquiera. Tepito estaba en su caos normal, los boleros, las bocinas reventando cumbias, los niños correteando entre los puestos, y el olor a garnacha quemada mezclado con humedad y sudor de callejón. Era la 1 de la tarde cuando vi a un tipo raro entre la gente. No era cliente, ni ratero, ni vecino. No tenía el lenguaje del barrio. Alto, flaco, de piel muy blanca y con unos lentes negros enormes, como de policía judicial de los de antes. No hablaba con nadie, pero miraba con mucha atención, no a los puestos, a la gente.
A mí me miró 2 veces. La segunda, sentí que algo se me movió en el estómago. Al día siguiente, ahí estaba otra vez, en el mismo lugar, sin hacer nada, apoyado en un poste oxidado, mirando. ¿Ese vato es de la plaza?, le pregunté bajito al Jimmy, el de los audífonos Bluetooth piratas. Nel, yo no lo topo, pero aguas, porque el Lalo ya lo vio. Dice que si mañana sigue ahí, lo levantan. Lo dijo como si hablara del clima. Aquí así es, si algo no cuadra, se corta de raíz. Pero el jueves, el tipo seguía ahí. Mis ojos lo buscaban todo el tiempo, aunque no quería, y él me miraba, no al puesto, a mí. En un punto, sentí que ya no podía más. Me paré, caminé hacia él y le pregunté sin rodeos, ¿qué se te perdió aquí, jefe? Él no respondió, solo se quitó los lentes y fue peor. Tenía los ojos grises, claros, duros. Me sonrió leve y dijo, solo estoy observando. Me dieron ganas de escupirle, pero no soy tonto. Di media vuelta y me regresé. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente, cuando llegué a las 7, ya estaba ahí. Pero esta vez no solo me miraba, estaba en mi pasillo, en medio, con los brazos cruzados, como bloqueando el paso, y cuando me acerqué para armar el puesto, no se movió. Hazte a un lado, carnal, le dije con calma, aunque el corazón ya me latía raro. No respondió, solo preguntó, ¿tú quién eres? Era una pregunta tan simple, tan absurda, pero algo en la forma en que lo dijo me desarmó, como si no se refiriera solo a mi nombre, como si preguntara algo más profundo. No supe qué contestar. ¿Tú sabes con quién estás hablando, cabrón?, le dije. No, pero quiero saber quién eres. Me le quedé viendo, con el miedo dándome vuelta por dentro. La gente empezaba a llegar, pero nadie se le acercaba, nadie lo empujaba, nadie lo insultaba. Todos le sacaban la vuelta, como si fuera invisible, o como si sabían algo que yo no. Ese día no trabajé. Me fui. Pasé el fin de semana encerrado en mi departamento de la colonia Morelos. No me alcanzó ni para comer bien, ni salí. Soñé con ese tipo. Soñé que me seguía hasta el metro Lagunilla, que estaba en el andén y me miraba entre los vagones. El lunes me armé de valor y regresé. Mis piernas temblaban, pero tenía que volver. No podía quedarme sin vender. Al llegar, todo estaba en su lugar. Mi puesto vacío, nadie en el pasillo. Todo igual, menos él. Él no estaba. Me quedé parado un buen rato. Pensé que ya había pasado, que se había ido. Respiré aliviado y comencé a armar el puesto. Me puse los audífonos, puse música. Pero a eso de las 10:30, lo vi de nuevo. A la mitad del pasillo, a unos 3 puestos de distancia, de pie, viéndome. Esta vez no traía lentes. Esta vez sí caminó hacia mí. No me gritó, no me empujó. Solo se acercó hasta quedar frente al puesto. La gente a nuestro alrededor siguió caminando, pero me pareció que lo hacían más rápido. Algunos ni siquiera miraban, como si no quisieran verlo. ¿Ya sabes quién eres?, preguntó otra vez. Tragué saliva. ¿Quién eres tú?, le respondí, y en ese momento sonrió. No una sonrisa burlona, era una sonrisa triste, como de compasión, como si supiera algo que yo no quería aceptar. Y dijo, tú eres el que vendió el jersey con sangre. Me congelé, mi cabeza se llenó de ruido, me puse blanco, sabía exactamente de qué hablaba. Un mes antes, un chavo se me acercó, desesperado, quería deshacerse de unas playeras del América de colección, baratas, nuevas, pero una traía una manchita en el cuello, roja, pequeña. Yo lo noté, le pregunté, ¿es sangre? El tipo no respondió, solo me dijo, ¿la quieres o no? Eran baratas, muy baratas, y se vendieron todas en 2 días, incluso esa. La manchita, pensé, era pintura, o salsa. Me lo repetí muchas veces, pero ahora, ese tipo sabía. ¿Qué hiciste con el dinero?, me preguntó. ¿Qué te importa, cabrón?, le grité, sin control. Miré alrededor buscando a alguien, pero nadie se acercaba. Entonces, el tipo sacó algo del bolsillo, un billete arrugado, un billete de 500, manchado de rojo seco. ¿Te compraste comida con esto?, dijo. Alguien murió por ese jersey. Tú te lo tragaste. Ahora dime, ¿quién eres tú? No lo pensé. Salté del puesto y le di un empujón. El billete cayó al suelo. Él no se cayó, ni se inmutó. Solo bajó la mirada y dio un paso atrás. Aquí termina, dijo. Ya hiciste lo tuyo. Y se fue. Caminó entre la gente perdiéndose como un vapor. Nadie lo detuvo. Nadie dijo nada.
Me quedé ahí, con el billete en la mano, pegado a la piel como si quemara. Lo tiré al piso, lo pisoteé, pero no desaparecía. No sé quién era ese tipo, no era policía, no era cliente, pero sabía algo que nadie más sabía. Desde ese día, dejé el tianguis, cerré el puesto, me fui a trabajar de bodeguero al centro, cargando costales de ropa al mayoreo. Gano menos, sudo más, pero duermo mejor. A veces paso por Tepito, en la combi, y no me atrevo a mirar hacia los pasillos, porque sé que, en alguno de ellos, alguien sigue esperando a que me vuelva a preguntar, ¿quién eres tú? Mi nombre es Rodrigo, y durante más de 5 años he trabajado como repartidor independiente en el centro histórico de la Ciudad de México. Me muevo principalmente en zonas pesadas como Lagunilla, Garibaldi y sí, Tepito. Siempre con cuidado, siempre con una mezcla de paranoia y costumbre que solo los que sobreviven en estas calles entienden. Tepito no es como lo pintan en las noticias, pero tampoco es Disneylandia. Hay códigos, hay respeto, pero también hay errores que no se perdonan. Era martes, día de quincena. Yo andaba con la mochila de entregas llena de pequeños paquetes, unos lentes de sol para una chava en la Merced, unos tenis pirata para un chavo banda en la Morelos, y una caja con cosméticos baratos que tenía que dejar en un puesto de Tepito. Todo parecía normal: sol, calor infernal, los gritos de los ambulantes y el ritmo de siempre, rápido, tenso, como si la ciudad misma estuviera a punto de reventar. Llegué al puesto, saludé al encargado, un gordito moreno de voz ronca al que conocía como El Mocho, porque le faltaban 2 dedos en la mano derecha, y le entregué su paquete. Él me dio los 200 pesos justos, ni más ni menos, como siempre. Luego me ofreció un agua del garrafón, me recargué un segundo en el muro, y cuando vi el reloj, eran las 4:45. Hora pico. Me puse la mochila y me fui por la calle de Aztecas, rumbo a la parada del micro. Pasé por una señora que vendía películas piratas, un señor con un puesto de carnitas, y 2 chamacos jugando con un dron casero. Fue al cruzar el eje 1 norte cuando me di cuenta. Mi mochila estaba más pesada de lo normal. Al principio pensé que era el calor, que ya me estaba pegando en la cabeza. Pero al sentarme en la banqueta frente a un puesto cerrado, la abrí para acomodar mis cosas. Y vi algo que no era mío, una bolsa negra, de esas con cierre y asas de tela gruesa, metida al fondo de mi mochila. No era de ninguno de los paquetes que yo tenía, no tenía etiqueta, ni dirección, ni logo. Parecía una bolsa cualquiera, pero en ese barrio nada es cualquiera. La saqué con cuidado, pesaba, y pesaba raro. Le eché una mirada rápida alrededor, nadie me veía, al menos no directamente. Abrí la bolsa con los dedos temblorosos, sin saber por qué me sudaban tanto las manos. Adentro había varios paquetes envueltos en cinta café, rectangulares, compactos. Al principio pensé en libros, pero el peso no coincidía. Me tardé menos de 5 segundos en entender lo que era. Estaba cargando mercancía, de la dura, era cristal, o coca, no sé. Pero sí sé lo que pesa un paquete así. Sí sé reconocer la forma, la textura, el olor leve que se escapa si sabes respirar. Me quedé mirando la bolsa como si fuera una bomba. En cierta forma, lo era. Intenté recordar en qué momento me la habían metido. Nadie se me había acercado, nadie me había chocado, pero ahí estaba, en mi mochila. No soy ningún santo, pero tampoco soy pendejo. En esas calles sabes cuándo hay que correr, cuándo hacerse el loco y cuándo moverse con la cabeza baja. Lo que no sabes es qué pasa cuando cargas algo que no te pertenece y no sabes quién lo puso ahí. Lo primero que pensé fue en regresar con el Mocho. Quizá fue él, quizá se equivocó de paquete. O no, quizá fue a propósito. Tal vez su jale era usarme de mula sin que me diera cuenta. Pero si era así, ¿por qué yo? Y si solo querían ver si decía algo. Me paré y volví por la misma calle. Ya había más gente. El Mocho seguía ahí, sentado en una cubeta, pelando una mandarina. Me vio y me saludó con la cabeza. Yo le hice una seña para acercarme. «Oye, carnal», le dije, «creo que dejaste algo en mi mochila sin querer». Él me miró raro. «¿Qué o qué?» «Una bolsa negra, pesada, no es mía». Se quedó callado. Me miró directo pero sin sorpresa. Solo me dijo, «¿Y ya la abriste?» No supe qué responder. Sentí que la sangre se me iba de la cara. «Sí», admití. Solo vi que no era mía, por eso vine.
Él soltó un suspiro como de fastidio. Se levantó, se sacudió las manos con un trapo y me miró de arriba abajo. Mira, carnal, dijo, ya la traes, ya la abriste, ya supiste, ahora ya no es de nadie más, ya es tu bronca. Me quedé mudo, intenté decir algo, pero él ya se estaba metiendo al fondo de su local. Cerró la cortina metálica sin decir nada más. Fue como una sentencia. Me quedé en medio de la calle, rodeado de ruido, de gente, de puestos, con la bolsa aún en la mochila. No podía dejarla ahí, tampoco podía llevármela. Ya había sido visto regresando. Eso también es peligroso. Nadie me ayudó, nadie preguntó, pero sentí miradas que no se ven, pero que se sienten como cuchillos. Caminé sin rumbo, crucé hacia la zona de los puestos de tenis. Pasé por un callejón donde venden chamarras clonadas. Llegué a la esquina de Tenochtitlán, donde los taxis piratas se estacionan. No sabía a dónde ir. La mochila pesaba más por minuto. Quise tirarla, abandonarla, pero algo me decía que ya era tarde, que ya me habían fichado, que tal vez todo había sido una trampa. Mi celular vibró. Era un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar. Lo dejé sonar. A los 5 minutos, recibí un mensaje. Te ves bien caminando con lo ajeno. No te tardes en entregarlo. Bloqueé el número. Apagué el celular. Me metí a una fonda, pedí un café y me senté a pensar. No sabía si ir a la policía. Tampoco era opción. En esa zona, nadie confía en la policía. Muchos están coludidos. ¿Y si justo querían eso? ¿Que corriera? ¿Que los delataran para tener un pretexto y desaparecerme? 15 minutos después, otro mensaje. Ahora por Telegram. Usuario sin foto. Tienes 10 minutos para dejar la bolsa donde te indicamos. No contestes, no preguntes, solo ve. Eres el reemplazo de otro que no cumplió. Y luego, una ubicación. Era en la zona del tianguis, justo atrás del mercado de ropa. Un callejón estrecho con grafitis y bolsas de basura. No lo pensé más. Fui. Caminé rápido, sin detenerme, sin mirar atrás. Llegué al lugar exacto. Era un callejón sin cámaras, sin salida directa. Apenas entré, sentí que alguien ya me esperaba. Un tipo con gorra, moreno, flaco, con ojos apagados. No dijo nada, solo extendió la mano. Yo le entregué la bolsa. Él me dio una palmada en el hombro y se fue por la otra salida, como si supiera que todo había salido bien. Me quedé ahí unos segundos. Luego salí por el otro lado. La mochila me pesaba menos, pero el cuerpo me dolía más. Todo el camino de regreso lo hice caminando. Sentía que me seguían. Sentía que cada paso era monitoreado. No tenía pruebas, pero cuando alguien te usa de mula sin que lo sepas, es porque pueden hacer cosas peores. No regresé a Tepito por semanas, ni para entregar, ni para comprar. Pero un día, alguien dejó una bolsa en la entrada de mi casa, la misma, negra, con cierre grueso. La abrí con miedo. Esta vez no había paquetes, solo una hoja. Lo hiciste bien, volveremos a llamarte. Nunca respondí, cambié de número, dejé de usar la mochila, y cada vez que paso por el centro, rodeo Tepito. Porque en ese barrio, una bolsa puede costarte más que la vida, puede costarte la libertad. Tepito siempre ha tenido esa dualidad extraña. Por un lado, un centro de comercio inagotable, de vida agitada y real, con miles de personas que luchan diario por llevar comida a casa. Y por otro, un lugar al que entras sabiendo que, si no te mueves con cuidado, puedes no salir entero. Yo ya tenía rato trabajando como periodista encubierto, nada glamoroso. Apenas me alcanzaba para la renta de un cuarto compartido en la Doctores, y mi dieta se basaba más en Maruchan que en proteína. Me asignaron una investigación sobre la venta de productos robados en el mercado informal, y Tepito era el epicentro. Mi editor quería un reportaje con nombre, fotos y ubicaciones, algo que sacudiera las redes, como si fuera tan fácil. Estuve varios días yendo, mezclándome entre la gente. Llevaba ropa sencilla, pantalón de mezclilla ya algo gastado, sudadera gris con capucha y una gorra para cubrir la cara del sol y de las cámaras. Llevaba un celular viejo sin conexión a mi cuenta real y una cámara diminuta escondida en una de esas riñoneras que ahora vuelven a estar de moda. Todo marchaba dentro de lo esperado. Me acercaba a los puestos, preguntaba con cuidado, me hacía el interesado, grababa lo justo y luego me perdía entre la multitud.
Pero hubo un puesto, un vendedor, que no me quitaba los ojos de encima. Vendía electrónicos, bocinas JBL, relojes Apple, iPhones, incluso drones. Nada de eso era original, pero tenía un aire de que sabía más de lo que decía. Lo noté porque, a diferencia de los otros comerciantes, él no gritaba sus ofertas. Estaba ahí, tranquilo, con sus lentes oscuros puestos incluso a la sombra, mirando. La primera vez que pasé frente a su puesto, me preguntó sin levantar la voz: ¿qué buscas, compa? Nomás ando viendo, respondí con ese tonito de me vale que usaba para encajar. Me observó unos segundos, largos, incómodos, y luego asintió con la cabeza, como si ya supiera quién era yo. Sentí el impulso de alejarme de ahí, pero no quise parecer sospechoso. Di una vuelta por la siguiente fila de puestos y me perdí. Pensé que era solo paranoia. Al día siguiente, regresé. Era sábado. El mercado estaba a reventar. Olía a fritanga, a cigarro, a sudor de cuerpos apretados. Estaban vendiendo bocinas con reggaetón a todo volumen y niños corriendo entre los carritos. Mientras caminaba, revisando con discreción la cámara oculta, lo volví a ver. El mismo vendedor, esta vez sin lentes, mirándome desde lejos, con los brazos cruzados. Algo en su mirada me alertó. No era curiosidad, era certeza. Aceleré el paso y me metí entre los pasillos de ropa deportiva. Ya no tenía interés en seguir grabando. Quería salir del mercado, cruzar Reforma y desaparecer. Pero mientras caminaba, me di cuenta de que alguien me seguía. No con pasos rápidos, ni con prisa. Me seguía como quien tiene tiempo, como quien ya sabe que no hay a dónde correr. Me detuve frente a un puesto de mochilas. Me hice el interesado en una marca que ni siquiera reconocía. Y ahí lo vi, por el reflejo del plástico del toldo. El mismo tipo. Ahora venía más cerca. No llevaba nada en las manos, pero su mirada era tensa. No era un tipo alto, pero tenía ese cuerpo de alguien que ha peleado más veces de las que ha dormido tranquilo. Me alejé rápido, intentando pensar en una salida, en un callejón, en una estación de metro cercana. Tomé por una calle lateral, una que daba hacia Peralvillo, esperando perderlo en la muchedumbre. Pero él apareció de frente. ¿Tú quién eres, carnal?, me preguntó, sin elevar la voz. Lo tenía a menos de 2 metros. ¿Qué?, respondí, fingiendo desentendido. No te hagas, no eres cliente, no eres de aquí. No te he visto antes, pero ya viniste varios días. A la gente como tú se le ve desde lejos, me dijo. No tenía un arma visible, pero en Tepito no necesitas verla para saber que está. Solo estoy buscando una bocina, mentí, sintiendo cómo se me helaban las manos dentro de la sudadera. Se me acercó más, podía oler el cigarro en su ropa. ¿Bocina? ¿O grabaciones? Porque se te ve lo nervioso, carnal, y los nerviosos no compran. Los nerviosos vienen a buscar con qué chingar, dijo. Y su mirada bajó, directo a mi cintura. No dijo nada más, solo alzó la mano, y desde una esquina, otro tipo más joven se acercó. Este sí llevaba algo bajo la chamarra. Vamos a revisar qué traes. No te va a pasar nada si no estás haciendo nada malo, dijo el primero. En ese momento supe que no podía dejar que vieran la cámara. No tengo nada, si quieren me voy, no regreso, dije, retrocediendo. No, ya estás aquí, mejor arreglamos esto bien. Ven, 5 minutos, vamos atrás del puesto. Nadie te va a hacer nada, solo queremos saber quién eres, insistió mientras el otro me flanqueaba. No tenía escapatoria, no sin correr. Y correr en Tepito, cuando te están confrontando, equivale a firmar tu sentencia. Me dejé llevar. Caminamos por un pasillo de lonas hasta un callejón trasero. Había un carrito de tacos abandonado, cajas de cartón y un olor a orines que se mezclaba con humo. Me hicieron detenerme ahí. Saca lo que traes, todo. Abrí la riñonera. Les mostré billetes doblados, una pluma, las llaves del depa, pero no la cámara. Esa la dejé en un doble fondo. ¿Y el cel? Aquí, dije, sacando el viejo celular sin chip. Lo revisaron. No tenía nada. Fotos borrosas, una app de radio y un blog de notas vacío. El tipo joven me miró. No parecía convencido. El mayor dio un paso adelante. ¿Sabes qué es lo que no cuadra contigo? No es la ropa, no es cómo caminas, es como miras. Estás midiendo todo. Estás viendo con ojos de quien quiere contar algo, no con ojos de cliente. Y eso aquí no se perdona. Mi garganta estaba seca. No sabía qué decir. No sabía si gritar, correr, arrodillarme. ¿Eres Poli? Negué con la cabeza, temblando.
Entonces dime la neta, ¿para quién trabajas? Tomé aire. En ese momento, mentir me iba a hundir más, pero decir la verdad podía ser la única salida. Soy periodista, pero no estoy buscando nombres, solo estoy haciendo un reportaje sobre comercio informal. Nada contra ustedes, de verdad. Los dos se miraron. Hubo un silencio de plomo. Luego el mayor suspiró. Eso es peor, los polis se compran. Ustedes no, ustedes exhiben. No los voy a mencionar, lo juro, ni siquiera sé su nombre. El joven sacó algo del bolsillo, un cuchillo. Mi cuerpo se tensó como nunca. Di un paso atrás. Mira, dijo el mayor, levantando una mano al otro. No te vamos a hacer nada hoy, pero si vuelves, no sales. Asentí, con la voz trabada. Y más te vale que ese reportaje nunca mencione este lugar, porque si aparece una sola foto de este puesto, o una sola palabra sobre este callejón, vamos a saber que fuiste tú. Lo entendí todo sin decir nada. Vete, y no regreses. Corrí, literal. No me importó si quedaba mal, si me veían. Crucé todo Tepito con el corazón a punto de reventar. No me detuve hasta llegar a Reforma. Esa noche, dormí mal. Esa semana, entregué el reportaje, sin mencionar nada de lo que viví ahí. Lo disfrazamos, usamos otras zonas, otros ejemplos. Me preguntaron por qué no usé el material de Tepito. Inventé una excusa técnica, pero la verdad es esta. Quien no entiende cómo se mueve ese mundo, no debe jugar a investigarlo como si fuera un parque temático, porque ahí nadie te salva, solo te dejan ir si tienes suerte. No sé si alguien me va a creer, pero tengo que contarlo, porque cada que cierro los ojos, la imagen de esa moto aparece otra vez. Y no es un trauma cualquiera, no, esto fue algo que cambió la forma en que veo la ciudad, la noche y a los extraños. Todo empezó un jueves cualquiera. Había salido tarde del taller donde chareo celulares en el centro. Me metí por eje 1 norte, como siempre, y antes de agarrar la combi, decidí cenar algo rápido en Tepito. Conozco a un señor que vende tacos de suadero y tripa justo frente a la calle Libertad. Siempre están buenos, y a esas horas hay movimiento, hay luz, gente, ambiente. Eran como las 10:30 de la noche. El puesto estaba repleto como de costumbre. Entre mordidas de taco y tragos de Boeing de guayaba, me puse a platicar con un vato que traía una mochila de Uber Eats, pero ya sin chamba. Me dijo que estaba esperando a su primo para irse juntos. Lo noté inquieto, pero no le di importancia. Yo estaba concentrado en mis tacos, que traían la salsa roja que arde sabroso. Cuando terminé, me limpié las manos con una servilleta y me eché el último trago de refresco. Crucé la calle con calma, viendo pasar los carros por Reforma, y fue ahí donde la vi por primera vez. Una moto itálica negra, con un solo faro encendido y sin placas. No venía rápido, pero se me quedó muy grabada porque, al pasar frente a mí, el conductor me volteó a ver directo. Llevaba casco, pero no visor. Pude ver sus ojos, y lo juro, eran como dos puntos muertos, sin expresión. Era imposible saber si estaba drogado o solo vacío. Caminé una cuadra y me di cuenta de que la moto venía otra vez detrás. No muy cerca, pero suficiente para incomodarme. Pensé que quizá estaba esperando a alguien, o simplemente iba para el mismo rumbo. A fin de cuentas, Tepito siempre está lleno de motos, sobre todo de repartidores o chavos que venden cosas. Pero había algo raro. La moto iba despacio, como siguiéndome el paso, no me rebasaba, no se iba. Apreté el paso. Crucé por la calle González Ortega, bordeando un edificio que siempre está grafiteado. Entré a una tienda de conveniencia a comprar un Gatorade, más que nada para hacer tiempo. Cuando salí, la moto ya no estaba. Pensé que había sido mi paranoia. Avancé unas cuadras, tomando rumbo a la Lagunilla, donde pensaba tomar taxi hacia mi colonia. Pero apenas crucé por la calle Matamoros, escuché el motor otra vez. No hacía tanto ruido, pero lo suficiente para distinguirlo en la noche. Un zumbido constante, como ronco, como si el escape estuviera roto. Me giré. Ahí estaba la moto, a unos 15 metros, avanzando lento. Esta vez, el conductor traía la cabeza baja, como si estuviera viendo el tanque. Fue entonces cuando supe que me estaban siguiendo. No era imaginación. Me salí de la banqueta, metiéndome en un callejón donde había unos puestos ya cerrados.
Apagué el celular para no llamar la atención y me recargué contra una cortina metálica. Pasaron como 3 minutos. La moto no apareció. Me convencí de que me había equivocado. Me eché a reír nervioso, sacudí la cabeza como burlándome de mí mismo y me regresé al camino principal. Y ahí estaba de nuevo. La moto venía justo frente a mí. No la escuché acercarse. Esta vez pasó muy lento, casi a mi lado. Me obligó a hacerme hacia la pared. El conductor me miró otra vez. No dijo nada, pero al rebasarme, giró la cabeza como si no quisiera perderme de vista. El casco brillaba con la luz amarillenta de los postes, y noté algo que me hizo entrar en pánico real. En el tanque tenía pegada una calcomanía, una calavera con fondo blanco y letras negras. TKS 17. Esa pandilla opera fuerte por la zona. Me quedé quieto. Mi primer instinto fue correr, pero sabía que si lo hacía, les estaría dando motivo. Así que caminé normal, con las piernas medio temblando, buscando la avenida más cercana. Entré a una tienda de abarrotes medio vacía. El don que atendía estaba viendo el celular. Le pregunté si podía quedarme un momento a esperar a un primo. Me dijo que sí sin levantar la vista. Pasaron unos 5 minutos. Volví a salir. No había moto. Caminé hasta Reforma. El tráfico seguía, pero había bajado. Crucé al otro lado, tomé la calle Jesús Carranza y avancé hasta Allende. Pensé que ya me había librado, pero apenas llegué a una esquina mal iluminada, ahí estaba otra vez. Estacionada, apagada, la moto negra, sin placas, la calavera pegada al tanque. No había nadie arriba, pero sentí que alguien me estaba viendo. Volteé y en la azotea de un edificio juraría que había alguien parado. No podía distinguirlo bien, pero el bulto estaba ahí. Quise correr, pero me contuve. No podía mostrar miedo. Seguí caminando. Oí un chiflido a la distancia. No supe si era para mí. Solo seguí. Cuando llegué a la parada de taxis, no había nadie. Ni un taxi, ni un alma. Miré atrás. Silencio. Hasta que escuché el motor. La moto encendió. La vi por el retrovisor de un coche estacionado. Se venía directo hacia mí. Corrí como nunca. Me metí entre calles, pasé entre puestos cerrados, salté un charco y me raspé con una reja oxidada. La moto aceleró. No podía verla ya, pero la escuchaba cerca. Esa maldita moto no sonaba normal. Era un motor grave, viejo, y el rechinar de la llanta trasera hacía que sonara como una sierra oxidada. Vi una vecindad con el portón entreabierto. Me metí sin pensar. Corrí por el patio hasta una escalera de caracol. Subí. Me escondí tras un tinaco, temblando, sudando como nunca. Escuché la moto pasar por afuera, 2 veces. Después se fue. No salí en casi media hora. Cuando volví a la calle, tomé un taxi en Eje 1 Norte. El chofer, un ruco de mirada seria, me vio raro. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me ofreció agua. Le dije que no. Me preguntó si venía de Tepito. No respondí. Me dejó en casa. No dormí. 2 días después, regresé a la zona, pero de día. Pregunté a un par de compas que saben del barrio sobre esa calcomanía, TKS 17. Me dijeron que sí, que esa banda tiene presencia fuerte en Tepito, que no son solo cholos, que tienen negocios. Me advirtieron que si me la encontré una vez, lo mejor era no regresar por la zona por un tiempo. Y eso hice. Desde esa noche no piso Tepito, ni en carro, ni en combi, ni en Uber. Y cada vez que escucho una moto a lo lejos, el estómago se me aprieta. Sé que estuve a segundos de que algo muy cabrón me pasara, pero no me pasó. Sobreviví, pero no lo olvido. No sé si fue por necesidad o por terquedad, pero desde que abrí mi pequeño local de reparación de celulares en Tepito, supe que algo iba a salir mal. Lo sentí desde el primer día que eché el candado y me metí al puesto, con el sudor bajándome por la espalda y el eco de las miradas clavadas desde las esquinas. Y no eran miradas curiosas, era otra cosa, como si todos supieran algo que yo todavía no. Mi nombre es Jorge, tengo 38 años y aprendí a reparar celulares viendo videos en internet y desarmando los míos cuando ya no servían. Después de años en talleres y changarros prestados, conseguí juntar lo suficiente para rentar un puesto en una de las vecindades cerca de Matamoros, en pleno corazón del barrio Bravo. El local no era más grande que un closet sin puertas, una mesa de madera, una repisa para los repuestos y una cortina metálica con más óxido que pintura. Pero para mí era todo, era mío. La primera semana pasó sin contratiempos. Clientes humildes, trabajadores, amas de casa, chavos banda.
Todos con el mismo problema: pantallas rotas, fallas en el puerto de carga, baterías que ya no daban más. Yo trabajaba desde las 9 de la mañana hasta que el sol empezaba a caer. A veces más tarde si alguien me pedía paro. Me gané la confianza rápido, tal vez demasiado rápido. Y ahí fue donde empezó todo. Fue un martes en la noche. Acababa de cerrar y mientras metía los últimos tornillos a un Galaxy con pantalla rota, escuché unos golpes secos en la cortina metálica. 3, para ser exactos. No eran de cliente. Eran golpes firmes, con ritmo. Me puse de pie, me limpié las manos y me acerqué con cautela. ¿Quién?, pregunté con voz firme, aunque por dentro ya sentía el nudo en la garganta. No hubo respuesta. Subí un poco la cortina, lo justo para asomar la cara. Afuera, un tipo parado, joven, con gorra, chamarra negra de esas que brillan con la luz y una sonrisa como la que ves en las noticias cuando alguien confiesa sin arrepentimiento. ¿Tú eres el nuevo del local de aquí?, me dijo sin más, sin presentarse. Sí, respondí. Lo sentí como cuando alguien te pregunta si tú eres el dueño del coche chocado. Ya sabes que algo viene. Te andan buscando, patrón. Pa' que no digas que no te avisaron. Mañana, a eso de las 6, va a pasar mi compa. Dice que quiere hablar contigo. No te hagas el difícil. ¿Y para qué o qué? Para que no tengas problemas, carnal. Tepito es tierra de todos, pero hay reglas. Mañana nos vemos. Se fue sin más. Ni un nombre, ni un papel, ni una amenaza directa. Pero el mensaje era claro. Alguien esperaba algo de mí. Dormí mal esa noche. Soñé con golpes en la cortina, con celulares que estallaban en mis manos, con gente que entraba al local sin cara, solo sombras, exigiéndome algo que no entendía. Al día siguiente, trabajé con la cabeza ida, esperando que dieran las 6, y dieron. Justo a las 6:04 se presentó el mismo tipo, esta vez con otro más atrás, más grande, callado, que solo observaba. No entraron, se quedaron afuera. ¿Qué onda, patrón? ¿Ya pensaste lo que te dije? No tengo idea de qué estás hablando, respondí, a pesar de que sí sabía. Mira, carnal, aquí nadie te va a quitar tu negocio, ni tus clientes. Nomás es cooperar, como todos. Es un apoyo, un derecho de piso, le dicen. Pa' que nadie venga a hacerte daño, pa' que trabajes tranquilo. Aquí hay que portarse bien con los que cuidan el barrio, ya tú sabes. ¿Y cuánto? 2,000 semanales, o 1,000 si nada más trabajas medio tiempo. Tragué saliva, no ganaba ni 6,000 al mes. Apenas salía para la renta, los insumos, y algo para llevar a casa. Pero no podía decir que no. Déjame pensarlo. Su sonrisa desapareció. No tardes, patrón. Aquí no se juega a la tiendita. Si mañana no hay respuesta, ya ni te molestes en abrir. Puede que la cortina no sirva. O tú. Se fueron. Y yo, esa noche, no dormí. Pensé en ir a la policía, en cerrar, en buscar otro lugar, aunque tuviera que empezar de cero. Pero lo que más me aterraba era la posibilidad de que, si no cumplía, algo le pasara a mi esposa o a mis hijos. Decidí pagar. Vendí mis 2 únicos celulares de repuesto. Ese sábado, a las 6, los tipos llegaron. Les di el dinero en un sobre. Bien, patrón, ya ves que sí se puede. Y se fueron. Otra vez. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Incluso diría que me empezó a ir mejor. Más clientes, más confianza. Pero en la tercera semana llegaron otros 2. ¿Tú quién eres?, me preguntó uno. Jorge, este es mi local. ¿Y a quién le estás pagando? A los chavos que vienen los sábados, dije. Se miraron entre ellos. Eso está mal, carnal. Aquí el que manda es otro. Si estás pagando doble, allá tú, pero nosotros venimos por lo nuestro. Les dije que no podía pagar 2 veces. Me dijeron que eligiera, o con ellos o con los otros. Les pedí tiempo. Se rieron. Aquí no hay tiempo. Mañana pasamos. Esa noche, por primera vez, no fui a casa. Me quedé en el local, encerrado, con la cortina abajo, una navaja vieja y una mochila con ropa, por si tenía que salir corriendo. No comí, no dormí. Escuchaba pasos, voces, motos. Nada concreto, pero cada sonido me ponía al borde de una crisis. Al día siguiente, nadie pasó, tampoco el siguiente. Pero el sábado, en vez de 2 tipos, llegó un solo hombre, alto, con traje. No era alguien del barrio, ni por la ropa ni por la manera de pararse. Era como si la calle se hubiera hecho a un lado para dejarlo pasar. Entró sin preguntar, cerró la cortina.
¿Tú eres Jorge? Sí, respondí. Me mandan los de arriba. Esto que estás haciendo, pagarle a 2 grupos, no se ve bien. Hay quienes ya preguntaron por ti. Estás en una lista. Yo no sabía, solo quiero trabajar. Y eso está bien. Pero aquí, cuando te metes con los de arriba, no hay disculpa que valga. Sacó una foto de su saco. Era yo, en el mercado, con mi hija, no en el local, en domingo. Queremos que sigas, Jorge. Pero bien, ya no vas a pagarle a nadie más. A partir de ahora, nosotros te vamos a cuidar. ¿Y qué quieren a cambio? Códigos de desbloqueo, geolocalización, reparaciones sin hacer preguntas, acceso a los emails, nada complicado, y, de vez en cuando, algún encargo especial. ¿Y si digo que no? No lo vas a hacer, Jorge, y no lo hice. Hoy sigo en el local, ya no tengo miedo de los golpes en la cortina, porque ya sé de quién vienen, porque ya no soy un vecino más, ahora soy útil, ahora formo parte. Pero cada noche, cuando cierro y camino a casa, volteo hacia todos lados. Porque en Tepito, cuando alguien te exige pagar derecho de piso, no es por el espacio que ocupas, es por el silencio que prometes mantener. Y el precio de romper ese silencio no lo paga uno solo, lo paga toda su familia.